Para hablar de las elecciones de Estados Unidos, el casi cerrado triunfo de Joe Biden, las implicancias que esto trae para Estados Unidos y para el resto del mundo, así también el cuestionamiento de votos por parte de Donald Trump. Y para hablar de mucho más, nos encontramos junto a Álvaro Iriarte, director de contenido del Instituto República. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido. Gracias, Francisca. Bueno, ¿cómo ha visto toda esta situación? La verdad esperábamos tener los resultados antes, todavía estamos con noticias en desarrollo. Bueno, la verdad es que yo creo, Francisca, que esta elección, a pesar de lo que muchos pudieron creer o muchos querían creer, fue bastante más competitiva y de lo que se planteó en los últimos meses. Y yo creo que aquí hay como tres notas generales antes de entrar a cualquier otro. Primero, lo conversábamos nosotros dos, el aumento del nivel de participación. O sea, acá los norteamericanos concurrieron a votar en mayor proporción que otras veces e hicieron uso, más allá de las polémicas, de los distintos mecanismos que tiene la ley electoral en cada estado para el voto por correo, el voto anticipado o el voto en el día presencial. Y te dije tres. Ese es uno. El segundo es que efectivamente aquí pareciera ser que hay que revisar nuevamente el rol de las agencias encuestadoras, o por lo menos la forma en que se presentan los datos, porque aquí te estaba dando una diferencia en promedio nacional de 8 puntos de un candidato sobre el otro, y llegaste una noche con diferencias marginales en los estados clave, y también una diferencia bastante acotada y Álvaro. similar a la de 4 años atrás en los votos. Sí, perfecto. Bueno, por el momento, Joe Biden está que le falta un poquito para Iriarte. Sí, efectivamente, Francisca, en este sentido, hoy día, claro, se ha anunciado, algunas proyecciones ya están confiriendo el triunfo en el estado de Wisconsin y de Michigan a Joe Biden. Eso lo deja bastante más cerca del número mágico de los 270 electores, con la posibilidad de que se declare eventualmente, por ejemplo, ya necesita sacar un estado más y con eso podría tener la tranquilidad de tener los electores. O sea, por ejemplo, se confirman o se hace una proyección respecto de Nevada, que tiene 6 electores y ya tendría los 270, o de Arizona, que son 11, y ahí quedaría mucho más holgado. Ahí sí, Sí, volví. volviste, fue raro. Te escuché lo de la diferencia. Feliz si me repites la pregunta. Llegar a la Casa Blanca o Donald Trump siguiera 4 años más. Bueno, la verdad es que desde una perspectiva retórica y por lo menos comunicacional, podríamos decir que hay un tema de personalidad, un tema de carácter bastante distinto en la forma de ejercer liderazgo. Ahora, desde una perspectiva de políticas públicas o de medidas que se tienen que implementar, probablemente haya diferencias prácticas, prácticas. Y en eso tiene que ver que, por ejemplo,
Donald Trump probablemente se va a enfocar en la recuperación económica post-COVID con las medidas o con la dinámica de medida tradicional que suele implementar el Partido Republicano, que podría estar relacionado con rebajas tributarias, con algunos elementos de revisar regulaciones y facilitar el desarrollo de negocio, mientras que Joe Biden, por lo que tiene en su propuesta de gobierno, estaría yendo precisamente por el otro camino, que sería quizás un aumento de impuestos para poder tener más recursos desde una perspectiva fiscal para destinar a programas de transferencias de recursos o de otra manera. Entonces, ahí tienes tú un elemento importante. Y sin lugar a dudas, lo otro que va a ser, que sería distinto, Francisca, sería cómo se va a abordar un problema que está presente en Estados Unidos, que tiene que ver con el tema del racismo, o que es un tema que vuelve. O sea, piensa tú que si la gente revisa ahora en la web, que es mucho más fácil, se van a dar cuenta que el año 68 este fue un tema también en las elecciones, y hubo protestas, y hubo manifestaciones pacíficas, pero también hubo disturbios y saqueos, salió la Guardia Nacional. No es tan distinto lo que pasó el 68 con lo que pasa ahora. Y aparentemente ahí también podría haber una diferencia. Y sin lugar a dudas, el tercer tema tiene que ver en materia de política exterior, que es uno de los temas que no fue tan importante como otros años en la elección 2020 por el coronavirus, por el tema económico, por otros factores, pero acá tú tienes lo que varios ya han catalogado como una nueva etapa, una nueva guerra fría entre Estados Unidos y China, Sí. y eso también cambiaría mucho en función de si está Trump en la Casa Blanca o si está Biden. Perfecto. En el fondo, cualquiera sea el ganador finalmente, el escenario que tiene para el futuro no es fácil, tanto por la pandemia, la crisis económica, como porque van a tener una oposición bastante fuerte. Es decir, o sea, el martes se pensaba que ganaba el actual presidente Trump, el miércoles en la mañana también, el miércoles en la tarde ya pasaba Biden. O sea, hay una oposición fuerte en el fondo. O sea, mira, un dato interesante para comentar. Lo primero es que varios encuestas y medios estaban pronosticando lo que en la política de los Estados Unidos se conoce como una ola, la ola azul o la ola roja, que es cuando tienes una elección que es muy buena y das vuelta el tablero completo, a pesar de las características locales de la elección de Senado, que se renueva un tercio nomás, eh, y logras tener el control del Ejecutivo y del Legislativo. Y eso te permite que tus 2 primeros años puedas pasar lo que tú determines o elijas como las piezas más importantes de tu programa que requieren medidas legislativas. Cuando tú revisas los datos, Francisca, en los últimos años, en todas las elecciones donde hubo cambio de presidente, porque se cambió de partido, por ejemplo, en 92, cuando Clinton vence a Bush padre, el 2000, cuando Bush, en el fondo, gana la elección, y después de que terminó el segundo mandato de Clinton, el 2008 cuando gana el presidente Obama después de los 2 mandatos de Bush hijo, y el 2016 cuando gana Trump después de Obama. Una característica es que el presidente durante estos 2 primeros años controlaba el Congreso con mayoría en la Cámara de Representantes y en el Senado. Si se mantienen las proyecciones que hay en este momento, probablemente los demócratas retengan la Cámara, pero están perdiendo escaños, y los republicanos podrían mantener el Senado, algo que hasta el martes, antes de que empezara el recuento de votos, era una de las probabilidades mínimas. Le daban algunos de estos sitios, le daban 20%, que ya no es así. Y eso te va a presentar un desafío enorme, porque no vas a tener esta facilidad de pasar rápidamente lo que tú crees que es clave. Y ahí vamos a tener que entrar a la negociación. Es un escenario nuevo en el fondo. Es un escenario nuevo en los últimos años. Se dio, aunque tú no lo creas, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, en el gobierno de Reagan, en el gobierno de Bush padre, tú tenías esta dinámica y había una forma distinta. Pero del 92 a la fecha siempre has tenido los 2 primeros años mayoría. Si eso no pasa acá, el que esté a cargo va a tenerlo mucho más complejo. Perfecto. Hablemos de las elecciones. La verdad es que hay una participación histórica, más o menos, en medio además de una pandemia. O sea, hay proyecciones que dicen que será la participación más alta desde 1900, casi un 65%. ¿Qué significa esto? ¿Qué moviliza a los estadounidenses? Bueno, efectivamente, yo creo que en el caso de los estadounidenses hay varios elementos que podríamos definir en función de cuál es tu forma de votar tradicionalmente. Descontemos a los votantes nuevos, los votantes que por primera vez votaron en esta elección. Las razones probablemente sea una cosa bastante bien
bien definida con dos aristas, o en el tema del personalismo de personalizar el tema de sacar a Trump o que Trump siga, o quizás un tema que muchas veces la gente fuera de Estados Unidos no ponemos la atención, es que desde una perspectiva cultural, política, si quieres llamarlo tú ideológico, que a mi juicio no es del todo correcto, Estados Unidos tiene una vitalidad entre la izquierda y la derecha que pocos países exhiben. O sea, en Estados Unidos no es solamente por ejemplo, en Latinoamérica estamos acostumbrados por nuestra tradición, y lo estamos viendo, que la izquierda tiene mucho más arraigo político-social, tiene mucha más facilidad de penetrar en temas culturales, de dominar esta batalla cultural y de tener un efecto en la sociedad. En Estados Unidos yo me atrevería a decir que incluso casi al revés, es la derecha política la que tiene esa capacidad de penetración social y también de generar estos efectos de sinergia con la sociedad civil. Entonces, esto es un movilizador, o sea, aquí no cabe duda que sí, cuando tú revisas las encuestas de salida, Fran, tienes un tema importante que es la economía. La economía en función de lo que implicó el COVID, cómo retomar la economía que venía trayendo los Estados Unidos. Y los números de la elección te muestran que mucha gente sí consideró que la economía de los Estados Unidos venía bien hasta la pandemia. Pero hay otros factores, o sea, tienes este tema de la inequidad racial, como también tienes el tema de la defensa de los valores y de la tradición norteamericana, ¿no? Lo que implica ser norteamericano. O sea, tú te puedes encontrar con mucha gente que fue a votar en distintos estados, Francisca, que su tema era quiero acabar con la inequidad racial y con el racismo endémico en este país, y probablemente votó por Biden. Pero también Que fue un tema muy contingente en el último tiempo. Que fue un tema muy contingente, pero también te encuentras con una proporción importante de personas que fue a votar por primera vez porque ve que ese discurso de que Estados Unidos lo ha hecho todo mal, de que es racista y que no ha avanzado nada, atenta contra la esencia de los Estados Unidos y fue a votar porque cree que hay que defender Estados Unidos. Eso es una dinámica muy, muy particular de ellos. Y aquí tienes estas explicaciones de por qué aumentó tanto la votación, que fíjate que en general la votación no favoreció a uno solo de los bandos, el aumento de votación. Dependiendo del estado, dependiendo la carrera, estamos hablando de presidencial, senatorial o de Congreso o de Cámara de Diputados, favoreció a uno y otro. O sea, fue transversal la participación en él. Sí, fue transversal. Asimismo, se ve un voto latino más o menos dividido. En el fondo, en Florida ganó Donald Trump, en Biden ganó, o sea, en Nevada ganó Biden, en Arizona, perdón. ¿Cómo se interpreta eso? Sí, mira, lo que ocurre, la comunidad latina, quienes se identifican con la comunidad latina, están llegando a ser en algunos estados cerca del 20% del padrón o un poquito más. Pero efectivamente, como tú comentas, en general los demócratas tienen una mayor captura del voto latino en estos últimos años a nivel así como promedio nacional. Pero cuando tú revisas, por ejemplo, los 3 estados donde los latinos tienen una mayor participación en la fuerza electoral, Florida, Arizona y Nevada, que curiosamente, o no curiosamente, pero los 3 son battleground states, por lo tanto son importantes y pueden ir para un lado u otro. Hay datos muy notables en comparación con el 2016. Por ejemplo, en Florida, el 2016, en la elección de Trump versus Clinton, Donald Trump sacó el 35% según las encuestas de salida del voto latino. Según las mismas encuestas en este año 2020, que en el fondo es un sondeo de salida, no es una proyección, habría captado cerca del 47% del voto latino. Y ese aumento es muy potente en ese estado, lo que te explica que ganara mucho más holgadamente o con mayor distancia a la Florida Trump sobre Biden que Trump sobre Clinton. Y esto se reflejó, por ejemplo, en que hay 2 carreras a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Representantes, en donde hace 2 años las ganaron los demócratas y ahora los márgenes son los mismos y los recuperaron los candidatos republicanos. El otro caso interesante es que en Nevada el aumento también es interesante desde una perspectiva numérica y de lo que implica, aunque termine ganando Biden el estado. Pero fíjate que el 2016 en Nevada, Trump sacó el 29% de los votos de los que en estas encuestas de salida latino. Ahora estaría sacando el 37%. Lo que sí queda claro, Francisca, es que la comunidad latina no es un bloque monolítico, sino que tiene distintas diferencias. Por ejemplo, si tú te vas a California, que también tiene una participación importante
de hispanos, pero que no es un estado que sea de estos que cambie, es bastante demócrata hace años, Trump solo alcanzó el 23% de la votación latina. Entonces pareciera ser que hay que analizarlo caso a caso, esto muchos lo dicen, pero nunca está de más recordarlo, o sea, hay que ver cuál es el origen. Pareciera que los inmigrantes sudamericanos, estoy pensando en venezolanos, argentinos, colombianos, más los cubanos, se comportan de una manera muy distinta a cuando ya forman parte del proceso electoral que los centroamericanos y mexicanos. Pareciera, ¿ah? Claro. Por estos números. ¿Ah? Y eso te explica la diferencia abrumante entre Florida y Arizona, por ejemplo. Pero en Nevada pareciera que está a medio camino y ahí parece que está una realidad mucho más fina del voto latino. Que hay que ver ya cuando se tenga todos los números claros. Asimismo, Donald Trump ha cuestionado el conteo de votos en al menos 4 estados. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica? Bueno, a ver, efectivamente, vamos a tener que distinguir acá, pero aquí hay, más allá cuando se cuestiona el conteo, la última vez que hubo una elección muy competitiva donde tuviste que llegar a tribunales por el recuento de votos fue la del año 2000 en el estado de Florida. Bush versus Gore. De hecho, claro, lo sorprendente de esto es que después de ese fiasco de Florida, el estado de Florida fue invirtiendo una cantidad de recursos importantes y resulta que este martes en la noche tenían, con casi 11 millones de votos o más válidamente emitidos, tenían tabulado el 93% a las 2-3 horas de cerrar los locales de votación, lo que te habla muy bien de ese estado en comparación con otros más pequeños, como el caso de Nevada, que todavía no cierra el conteo de votos. Pero efectivamente, a ver, aquí hay los candidatos, y esto a nivel de todas las carreras, incluso hay algunos estados que tienen un sistema de que se gatille un recuento automático cuando la diferencia es menor a un porcentaje o menor a una cantidad de votos. Esto a nivel estatal, de gobernador, de autoridades locales, de representantes, de senador y eventualmente de presidente. Aquí la discusión radica en que, por ejemplo, Trump dice que tiene dos alegaciones. Una, que se estarían contando mal los votos, que es el caso, por ejemplo, de Arizona. De hecho, señaló, haya habido todo un tema en la prensa que Arizona en el fondo mostraron un porcentaje de retorno. El gobernador reconoció que había un error en la entrega de datos, aparentemente, y ahí está pendiente. Ese es un caso, o sea, ahí tú estarías en un conteo, un problema de recuento literalmente de votos. Y hay otros que está asociado más bien con el aumento importante del voto por correo Por electrónico. correo. Perdón, por correo, estaba pensando en el estado de Colorado, pero por correo el resto de los estados, Claro. como por ejemplo Michigan, Wisconsin y Pensilvania, en donde lo que se está alegando es que hay distintas discusiones. Una es hasta cuándo se puede contar los votos, porque cada estado determina cómo se cuentan los votos y hasta cuándo. Por ejemplo, Florida, por ley, establece, igual que Georgia y otros, que los votos anticipados, los votos por correo, llegan y se van tabulando, se van contando de manera tal de tener la mayor cantidad de esos votos contabilizados el día de la elección. Pero Pensilvania los cuenta después. Entonces Claro. ahí tienes otra dinámica. Aquí lo relevante tiene que ver en este caso con los márgenes, Francisco. Mientras más estrecho sea el margen de victoria de un candidato sobre el otro, más posible es que una acción que pide un recuento o donde se cuestione o se alegue fraude, podría dar vuelta en la elección. Pero mientras más se distancia, es más difícil. ¿Ya? De hecho, Hillary Clinton en el 2016, con esto cierro, impugnó Wisconsin y Michigan, si no recuerdo mal, porque estaba en su legítimo derecho de hacerlo. Y finalmente ahí no hubo ningún problema. Eso es lo que podría pasar ahora, que se impugne, que vayan al tema y que se determine que no altere el resultado. Perfecto, pero en el fondo esto no debería tener mayores implicancias en el sentido de quitarle legitimidad al sistema electoral. Mira, esta es una discusión que viene de un tiempo a esta parte. La última vez que tuviste esta discusión real de legitimidad fue en la elección del 2000, con el caso de Florida de la elección de Bush y Gore, porque efectivamente fue un estado el que definió la elección y hubo un tema. Acuérdate que ahí primero demandaron una de las campañas, hubo un recuento, cambió la votación, la otra impugnó, volvió a cambiar y esto terminó en la Corte Suprema, donde dijo se acaba el recuento. Y con ese último se acaba el recuento, eso fue lo que se tabuló. Ahora, efectivamente, a diferencia de otros sistemas, incluso federales, pero a diferencia, en el caso de Estados Unidos, las leyes electorales y la legitimidad o el resguardo del proceso electoral es una atribución de cada estado.
Y eso es lo que lo hace más complejo, porque efectivamente cuando tú tienes al gobierno, en el caso de Chile, mucha gente compara, mucha gente dice, oye, nosotros en Chile tenemos rápido el sistema de cómputo. Claro, pero aquí es un sistema centralizado, un sistema Claro. único, y las elecciones en general son de papeleta única, es bien interesante. Allá es más complejo. Va a levantar cifras, a tu pregunta, va a levantar legitimidad y de ambos lados. Porque hoy día la percepción que existe en los grupos más comprometidos, o si tú lo quieres ver, en parte importante del electorado, es que eh, una acción judicial, sea el que hubiera puesto la acción judicial, en este caso va a ser Trump, pero Sí. la sensación es que te están robando la elección por fraude. ¿Cachai? O por ejemplo, tú has visto redes sociales, hay mucha información dando vuelta que por ejemplo, en un condado se cargaron ciertos números a favor de un candidato de una y no se hizo la tabulación. Ahora, esto plantea desafíos enormes porque hoy día, fíjate tú que no estamos con problema en un estado, estamos con problemas de recuento, si tú quieres llamarlo, En varios. en Arizona, en Nevada, en Pensilvania, o sea, en más de uno. ¿Y qué pasa? Que claramente hay otros donde no, porque fue mucho más holgada la competencia. Pero aquí lo que está quedando en evidencia es que si hay mucha participación y si además los márgenes son estrechos, el sistema se tensiona. Perfecto. Ya se nos está acabando el tiempo, pero últimas dos preguntas. ¿Qué pasa con el tema de las encuestas? ¿Qué se puede aprender de eso? Similar a lo que ocurrió la vez pasada. En ese entonces, en 2016, usted fue observador en las elecciones que enfrentaron a Hillary Clinton con el actual presidente. ¿Qué similitudes y diferencias se ve en ese proceso? Pero efectivamente yo esa vez viajé, estuve ahí a título por el instituto, estuvimos ahí, nos quedamos justo las 2 semanas previas a la elección. Y lo que aprendimos fue lo siguiente, o sea, yo me atrevería a comentar esto. Mira, fíjate que el 2018, cuando Trump no estaba en la papeleta, en las elecciones de medio término, las encuestadoras lograron predecir con bastante certeza el resultado de las elecciones senatoriales, el resultado de las elecciones de la Cámara. Fue bien interesante. Ujú. Lo primero, yo me atrevería a decir que cuando Donald Trump, o una figura como Donald Trump, porque eso hay que pensar en el futuro, está en la papeleta, pareciera ser que las encuestadoras no tienen la capacidad de determinar a ciencia cierta el apoyo real que tiene. El cineasta Michael Moore, que se caracteriza por haber apoyado a Bernie Sanders en el 2016, el 2000, ahora el 2020, de Super Size Me, Fahrenheit 9/11 y otras películas más, es un hombre muy progresista en los Estados Unidos. Él sonó la alerta hace una semana o 2 semanas en distintos programas, diciendo, mire, y un dato para tu pregunta, los votantes de Trump, generalizaciones no son buenas, pero los votantes de Trump desconfían profundamente de lo que lo que ellos llaman el deep state, el estado profundo, el poder político profundo en los Estados Unidos, los burócratas, en esa dinámica. Y desconfían también de la prensa mainstream, la prensa dominante, las grandes cadenas. Entonces, cuando tú cruzas estos dos elementos, ellos son los que hacen las encuestas, ellos lo hacen y todo. Michael Moore decía, yo creo que cuando los llaman, esta gente miente derechamente y no dice que vota por Trump, porque piensa Y no que... por el shame vote, en el fondo, por el voto de vergüenza, o también. Y también se mezcla todo, Ya. el voto de vergüenza de no decir que voto por Trump porque políticamente, desde una perspectiva de lo correcto, es muy feo decir que votas por Trump. Es muy feo. Es lo mismo que pasó acá con el apruebo y el rechazo, más allá de los resultados. Decir yo voto por el rechazo era una cosa, pero salvaje en el periodo previo al plebiscito. Y también, Francisca, aparte de esto, se suma que esta gente no daba la información porque pensaba que se iba a ocupar para distorsionar, entonces está subponderado. Y en este caso, con Trump en la papeleta, también se produjo en las encuestas de senadores. Entonces, aquí las encuestadoras van a tener mucho que aprender y revisar porque cuando tienes una figura como esta, claramente tu sistema no funciona. Falla, claro. Vaya, Por no hay último, duda. muy cortito, ¿cómo influiría el triunfo de Biden o Trump a Chile? Hmm, Mira, yo tiendo a creer que por ahora, en los últimos 20 años, Chile no ha tenido o no ha sido un interés de los Estados Unidos. O sea, el periodo de interés de los Estados Unidos en Chile, yo me atrevería a decir, el periodo de más interés pasó, que tenía que ver un poco en el periodo de Reagan con la situación del plebiscito, de la situación de Chile en el contexto del gobierno militar y de la situación del plebiscito para el tema de terminar y volver a un régimen de elecciones populares democráticas.
Luego lo tuvimos con la época de los tratados de libre comercio, para asegurar esta relación y todo. Pero hace 20 años la verdad es que Chile no está dentro de la línea de intereses hemisféricos como lo tenía antes. Trump, de hecho, ha volcado su interés en esa materia por distintas razones a México, a Venezuela, pero Chile no está en esa línea. No hay una negociación de un tratado, no hay otro problema interesante. Yo creo que está como fuera de foco. De hecho, yo creo que los Estados Unidos ni siquiera estuvieron atentos al proceso del plebiscito de Chile, Perfecto. como Departamento de Estado. En el caso de que gane Biden, probablemente las relaciones no cambien mucho en relación a la situación con Trump. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Esto sigue siendo noticia en desarrollo, por lo que seguiremos hablando del tema. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y a ustedes los dejamos invitados a seguir informándose a través de emol.com.